Buenas tardes. Mi nombre es Gabriela Torres y presentaré el trabajo titulado Borurado y estemperizado simultáneo en una fundición nodular. Los coautores, el ingeniero Yael Espinosa Reyes, egresado de la UAM Azcapotzalco, y el maestro Alejandro Altamirano Torres, profesor de tiempo completo de la misma. A modo de introducción, comentaremos que las fundiciones son aleaciones de hierro-carbono, con una composición en porcentaje de carbono de entre el 2 y el 5%, y de silicio entre el 0.3 y el 4%. Por la forma en que se presenta el grafito en la microestructura de las mismas, se pueden clasificar en laminares, corresponden a la imagen A, vermiculares, correspondiente a la imagen B, o bien nodulares, como en caso de la inciso C. Las fundiciones se emplean en una gran variedad de aplicaciones. La más destacada ha sido la fundición nodular, debido a su alta resistencia mecánica y bajo costo de producción, comparado con algunos aceros. En cuanto al tratamiento térmico de austemperizado, bueno, este consiste de dos etapas. La primera de ellas en llevar la fundición a una temperatura de austenización, manteniendo ahí por un tiempo determinado, y posteriormente enfriar en un baño metálico a una temperatura inferior, con el fin de obtener una estructura ausferrítica, con el fin de aumentar la tenacidad y la resistencia al desgaste. Una vez que la fundición nodular ha sido austemperizada, se le conoce como fundición ADI, por sus siglas en inglés, Austempered Ductile Iron, lo cual da origen a estructuras con una excelente ductilidad y resistencia al desgaste. En cuanto al tratamiento termoquímico de borurado, bueno, este se da por la difusión de boro sobre la superficie de la fundición. El boro, al entrar en contacto con el hierro, forma compuestos intermetálicos, que son los boruros FeB y F2B. Esta fase, la FeB, es muy dura, pero a su vez muy frágil, por lo que es deseable disminuir el espesor de dicha capa. En esta imagen podemos apreciar en la superficie la capa FeB, en la parte intermedia la F2B, en la C sería la frontera entre el sustrato y el recubrimiento, y bueno, la D señala un nódulo de grafito presente en la fundición nodular. El objetivo es entonces evaluar el efecto del tiempo de borurado a una temperatura de 950 grados en la microestructura, dureza y espesor de la capa borurada, utilizando bórax como medio de aporte del boro, en una fundición nodular austemperizada. La metodología consistió en colocar las probetas de la fundición en un contenedor de acero inoxidable. Y bueno, aquí podemos observar que se colocaron unos pequeños alambres a las mismas para que éstas puedan sacarse fácilmente del contenedor para hacer la segunda etapa del tratamiento, el cual consistirá en el austemperizado que se realizará en una segunda mufla. Pero bueno, regresando a la primera parte, en el contenedor se colocó una cama de la mezcla borurante, la cual consta un 80% de bórax como agente borurante y un 20% de carburo de silicio como diluyente. Posteriormente se colocaron las piezas separadas a una distancia de entre 1.5 y 2 centímetros, y posteriormente pues ya son totalmente recubiertas con la mezcla borurante. Una vez que están así, se colocan en la mufla y se llevan a una temperatura de 950 grados por diferentes tiempos, como podemos observar en este esquema. Se pusieron probetas a 2, 4 y 6 horas. Transcurrido este tiempo, se saca la probeta a una segunda mufla en donde ya se encuentra un crisol con estaño líquido, en el cual se introducirán las probetas para llevar a cabo el austemperizado a una temperatura de 310 grados Celsius por 60 y 90 minutos respectivamente. Posteriormente se sacarán las piezas y se realizará un proceso metalográfico para revelar lo que es la microestructura de los materiales.
Y finalmente, los ensayos de dureza. Los resultados. Primeramente tenemos que la composición química se realizó mediante espectroscopía de chispa y en esta tabla observamos los porcentajes de los elementos que se encuentran presentes en la fundición. Se tomaron 2 muestras y se calculó un promedio. Podemos observar la presencia de metales importantes como son el cromo, el níquel y el magnesio, comunes en este tipo de aleaciones. La microestructura del material de partida. Bueno, algunas de las fases que son típicas de ese tipo de fundiciones son una matriz martensítica con islas de esta fase embebidas en cementita, lo que podemos observar como esos pequeños puntitos, así como una distribución uniforme de nódulos de grafito, estas partes que podemos ver en color negro. Posteriormente presentamos lo que es la microestructura obtenida por el tratamiento termoquímico de borurado por 2 horas y austemperizada por 60 minutos. En ella podemos ya observar la presencia de la capa. En la superficie tenemos lo que es el FeB con una morfología cerrada. En la parte intermedia tenemos al Fe2B y bueno, la parte de abajo corresponde al núcleo de la pieza. En el inciso B podemos observar a mayores aumentos y lo correspondiente al núcleo en la cual se ve la presencia de la ausferrita. En estas microestructuras podemos observar a diferentes tiempos. A y B corresponden a 4 horas y 60 minutos. C y D corresponden a 4 horas y 90 minutos. E y F a 6 horas por 60 minutos y finalmente G y H a 6 horas por 90 minutos. En general todas presentan las mismas fases en lo que es el núcleo, una matriz de ausferrita y nódulos de grafito. En cuanto a las capas, se observa la superficie aserrada que corresponde al FeB. Debajo de ella se encuentra la capa F2B y a más aumentos, pues como mencionaba, pues ya podemos observar lo que es el núcleo de las piezas. Con estas microestructuras nosotros confirmamos que se llevaron a cabo ambos procesos, el austemperizado y el borurado. Posteriormente se realizó lo que es los ensayos de dureza a la parte del núcleo en una escala Rodwell C, utilizando una precarga de 10 kilogramos y una carga de 150 kilogramos. Lo que podemos observar en general es que la dureza tiende a disminuir ligeramente conforme se incrementa el tiempo de tratamiento. Sin embargo, esto no lo hace significativamente. La dureza de las capas se midió en la escala Vickers y podemos observar que para el caso de la capa formada por el FeB, esta dureza es mucho mayor que para la capa F2B y que conforme se incrementa el tiempo de permanencia, esta tiende a aumentar. En el austemperizado de 90 minutos también se observa un incremento en los valores de dureza. En cuanto a la medición del espesor de la capa, se llevó a cabo utilizando un software, iMash Pro Plus, y se tomaron 10 mediciones del espesor de la capa, obteniéndose un promedio. Lo que se obtuvo es que conforme se incrementa el tiempo de permanencia a la temperatura de borurado, existe un aumento en el espesor de la capa, como podemos observar aquí, de 46.06 micras para 2 horas, 58.7 micras para 4 horas y 60.74 para 6 horas respectivamente. Como conclusiones, podemos decir que el bórax funciona adecuadamente como agente borurante en el proceso de boruración en polvo, permitiendo obtener una buena capa. Dado que a partir de las 4 horas de tratamiento comienzan a generarse porosidades, se puede concluir que las mejores condiciones son un tiempo de borurado de 2 horas y 60 minutos de austemperizado.
presentando un espesor de 46.06 micras, una dureza de 1060 en la escala Vickers para la fase FEB y 444.9 para la fase F2B en escala Vickers, y una matriz que presenta una dureza de 47.4 Rodwell C, que es mucho mayor que la dureza de la fundición de partida. Esta combinación de propiedades, una superficie dura, gracias al tratamiento termoquímico, con un núcleo tenaz, por tener la presencia de osferrita, nos permite ampliar el rango de aplicaciones de este tipo de aleación.